La crisis del orden colonial español tiene que ver con un proceso extenso, muy complejo, que atravesó la península y la corona española y que por supuesto repercutió en el desarrollo de las colonias que había en América, al tal punto que terminó desembocando en la independencia y en la pérdida por parte de España de prácticamente todas sus colonias americanas. Esto tiene que ver con una serie de causas políticas, económicas, sociales y culturales que se venían dando en España desde fines del siglo XVII. O sea, estamos hablando de un periodo muy extenso cuyo derrumbe total se va a ver a principios del siglo XIX. Antes de avanzar, es interesante remarcar los puntos de partida para comprender mejor dónde estuvo la crisis española posterior. Para empezar, tengamos en cuenta que el Imperio Español abarcó varios continentes. Esto a veces es un dato que se pierde de vista y solo uno recuerda justamente la gran parte que tuvo como posesión de América, pero también fue poseedora de un sector de Oceanía, lo que hoy es Filipinas, por ejemplo, incluso de territorios dentro de Europa, media península itálica, una gran parte de lo que hoy es Alemania. Después hay otro aspecto que hay que remarcar y que cobra mucho sentido en el seno de la crisis posterior. La conquista de América se basó en que los nuevos territorios iban a ser propiedad de la corona española, a cambio de la evangelización. Esto se produjo así después de una serie de acuerdos con el Papa a partir de las maniobras diplomáticas de los reyes católicos, ¿no? Fernando e Isabel, donde iba a quedar establecida que la corona iba a ser la propietaria de el territorio, en este caso americano, a cambio de la evangelización, ¿no? De la transmisión, de la imposición de la religión cristiana. Los territorios americanos, durante gran parte de la colonia, los territorios americanos no tenían estatus jurídico de colonia, sino que eran reinos. Esto parece un dato menor, parece un detalle, pero es importante, porque desde el punto de vista jurídico, una colonia está en un estatus inferior. En cambio, un reino, no importa si era el de América o cuál, el reino, ¿sí?, los reinos de Indias iban a estar en igualdad de condiciones jurídicas que la misma península ibérica. Siguiendo con este recorrido por las características generales de la época colonial, en lo político se destacó una clara organización institucional jerarquizada, ¿no? Con una libertad de acción para el poder local durante una gran parte de la época colonial, es decir, que los cabildos y las élites regionales tenían un poder de decisión y una libertad para decidir sobre asuntos políticos importantes. Esto se desarrolló hasta fines del siglo XVIII, cuando va a verse cortada esta lógica por las famosas reformas borbónicas, ¿no? Donde la institución política más alta obviamente era la corona y la de menor importancia eran los cabildos, ¿sí? Recordemos que los cabildos llevaban adelante funciones administrativas urbanas relacionadas con la ciudad, el alumbrado, la recolección de basura, el control del comercio minorista, ¿no? El de las ferias, vendedores ambulantes, los puestos, la regulación de normas sociales como los ruidos molestos, etc. Desde el punto de vista económico, algunos puntos esenciales que siempre viene recordarlo: el establecimiento del monopolio comercial, donde había restricciones claras y fuertes para el comercio entre las colonias, los reinos de Indias y la península, donde había solo una serie de comerciantes habilitados por la corona para el comercio ultramarino. La especialización del territorio americano en la producción metalífera, ¿no? Y en la actividad comercial en distintos niveles, sobre todo la producción de oro y plata, ¿no? Uno recuerda siempre la mina de plata de Potosí como una de las grandes productoras de metal para España. Y el desarrollo gradual, y esto es un proceso interesante, el desarrollo de una producción artesanal como actividad subsidiaria. Lo que hoy es el noroeste argentino, paradójicamente a lo que pueda
verse hoy en día, fue una de las zonas más ricas del virreinato, en tanto producía, fabricaba utensilios, ropa, calzado, que eran muy utilizados por una gran masa de trabajadores, sobre todo indígenas, mestizaje, que se desempeñaba precisamente en Potosí y en toda la zona del Alto Perú, que era una sociedad con un nivel de densidad de población muy alto, o sea que había una clientela muy grande para toda la producción artesanal que fue creciendo gradualmente en Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. Desde el punto de vista social, la organización social colonial española tenía una rígida organización en castas. Si bien había una gran rigidez, no era absoluta. Sí, está registrado el pasaje de grupos de ciertos individuos, donde las élites locales se distinguen como vecinos, como la parte sana de la sociedad, con el atributo de don o doña, donde los indígenas eran concebidos como menores de edad, no esclavos, es decir, había esclavitud indígena, pero proporcionalmente era la menor. Tenía que ver con si se habían resistido en su momento, en el momento de la conquista, al requerimiento y demás, pero en general eran considerados menores de edad, es decir, una población que dependía siempre sí o sí de algún español, y cuando digo español sobre todo me refiero al peninsular, para que esté bajo su tutela, ¿no? Y el español, el blanco en este caso, se encargaba de su manutención, le daba algún tipo de trabajo, que en general eran trabajos bastante duros, en el campo especialmente, o algún tipo de trabajo servil, en haciendas o en las grandes casas, sobre todo en las zonas más retiradas, en las zonas más rurales, y también lo iba a evangelizar, ¿no? Y el indígena a cambio tenía que trabajar para él. Y la famosa esclavitud, especialmente de los afrodescendientes, los negros africanos traídos como mercancías desde barcos, en algunos casos españoles mismos, en otros casos por comerciantes británicos, portugueses o algún que otro francés también, los esclavos que trabajaban en las minas, en los campos y una gran actividad dentro de las tareas domésticas en las zonas urbanas. En el aspecto cultural, es muy interesante esto, la mirada del rey como un padre protector. Los reyes, la corona era vista como un gran abrazo que protegía al pueblo, tanto al pueblo peninsular como al pueblo americano, donde había un gran sentimiento de pertenencia, donde la idea de nación ya existía como unidad en el sentido de ser parte de la nación española, y a su vez había una idea de patria local, una patria chica, que estaba relacionada en general al lugar de nacimiento, ¿no? A la ciudad, al terruño donde uno había nacido. Entonces uno tenía la nación española, pero también su patria era Corrientes, su patria era Buenos Aires, su patria era Santiago del Estero, cualquier ciudad que uno quisiera pensar dentro de la dinámica colonial. Y la gran cohesión social se desarrollaba a través de la vía religiosa, ¿no? La vía católica, donde las festividades religiosas aunaban y los mensajes religiosos marcaban de alguna manera el comportamiento de la sociedad. Digo, no era un rasgo exclusivo de la sociedad española, pero en España tal vez se ha visto más esto. España ha sido históricamente un país muy católico y un gran defensor de la identidad católica allí. Aquí quería compartir con ustedes una reflexión sobre un episodio que es importante dentro de la historia española, que normalmente uno en las trayectorias la deja de lado, en las trayectorias escolares, pero que es bueno tenerlo en cuenta porque es un testimonio interesante sobre lo que después va a venir. En este periodo que estamos viendo aquí, de lo que se llamó la Guerra de Sucesión Española, entre 1701 y 1713, se produjo un enfrentamiento a nivel de casas reales, porque España se había quedado sin sucesores al trono. La familia que gobernaba hasta ese momento, los famosos Habsburgo o Austrias, depende de los libros de historia que hayan leído, ya no tenían dentro de la genealogía y de los parientes allegados un descendiente como marcaba la ley de sucesión
española. Entonces se va a producir un gran conflicto que se va a resolver con el establecimiento de la Casa de los Borbones hasta el día de hoy, ¿no? Como familia real para España. El tema aquí que quería marcar es que, fíjense, durante tantos años en España no hubo un gobierno establecido con la firmeza hasta ese momento natural allí. Acá lo que quería remarcar es cómo, a pesar de pasar más de una década sin un gobierno, sin una fuerza estable política, en ningún momento ninguna colonia se le cruzó por la cabeza, digamos, pensar en una independencia. Por más que las condiciones hubieran sido muy favorables para lograrlo, ¿sí? Porque España estaba envuelta en un conflicto político y militar grande, pero las colonias siguieron firmes perteneciendo a justamente esta nación española a la que nos referíamos antes. Y hablando de la familia de los Borbones, aquí llegamos a las famosas reformas borbónicas, ¿no? Que tuvieron como gran líder político, por un lado, a Carlos III, que le tocó gobernar en un contexto complejo. Uno de los puntos sobre los que hizo foco Carlos III y sus ministros tenía que ver con la búsqueda de instaurar un despotismo ilustrado, es decir, buscar que la razón, como una razón de Estado, como una razón que fuera una forma de comprender la realidad, ¿no? De administrar y demás, pudiese avanzar sobre las costumbres y las libertades locales, ¿no? Como una suerte de homogeneización. La razón en sentido de forma de pensar, como una forma de proceder, como una forma de interpretar la realidad, superando, ¿no? el oscurantismo con el que se relacionaban algunas costumbres locales muy arraigadas en la Edad Media. Y bueno, se suponía que venía la luz del progreso, la luz de la razón, la luz de la modernidad, del desarrollo y demás. Dentro de los problemas políticos y militares que tuvo que enfrentar Carlos III, tenemos las tensiones con Portugal y Gran Bretaña, por un lado como consecuencia de una afamada guerra que fue la Guerra de los 7 Años, que fue como una de las primeras guerras coloniales que hubo entre las potencias europeas, que como consecuencia de ella Inglaterra empieza a tener injerencia en el territorio americano de forma creciente, incluso teniendo sus propias colonias en la zona caribeña, y por otro lado en la zona de la Cuenca del Plata, ¿no? con el Imperio Portugués, que si uno se pone a repasar mentalmente en un mapa, los límites de lo que hoy es Brasil estaban muy cerca de los límites del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y el Río de la Plata justamente era una zona disputada, una zona compartida, donde va a haber tensiones incluso mucho más adelante en el tiempo también. Como estrategia, si se quiere, para solucionar estos problemas, Carlos III con sus ministros lo que van a organizar es una centralización del poder. Por un lado, aumentar la capacidad de control. Sí, esto va a romper un poco con lo que decíamos anteriormente de las libertades locales, ¿no? De las élites locales que podían decidir sobre muchos asuntos. Bueno, acá es donde se va a empezar a romper con esa lógica. Otro punto fundamental para el gobierno de Carlos III era asegurar las defensas imperiales. Por lo tanto, evidentemente había que generar un aumento del gasto militar. Se iban a crear capitanías generales, intendencias nuevas en los virreinatos, se iban a crear incluso nuevos virreinatos y una línea de sistema de fortines en lo que eran las fronteras con los indígenas. Para eso, la estrategia también era potenciar el desarrollo económico, entendiendo que las relaciones comerciales y productivas entre las potencias europeas estaba cambiando, ¿sí? Estamos llegando a un proceso histórico donde de a poco va a hacer aparición la fábrica y la revolución industrial, entonces las relaciones comerciales van a cambiar también. Se va a burocratizar de manera creciente, ¿no? El Estado a partir de oficiales, es decir, las administraciones racionales que se pretendían, siguiendo este despotismo ilustrado, van a proponer oficiales fieles a la corona, como administradores que se van a distribuir en los distintos puntos coloniales de América. Y entre otras medidas importantes, tiene que ver también con la expulsión de los jesuitas de la Compañía de Jesús en 1767, luego de una serie de tensiones complejas que hubo incluso dentro de la península, que han llegado al punto tal de acusarlos a los jesuitas de intentar
generar una suerte de golpe de estado o de ataque directo contra el rey. Lo cierto es que los jesuitas no respondían a la corona, la Compañía de Jesús respondía directamente al Papa, y esto justamente rompía con la intención de centralizar el poder propio de las reformas borbónicas. Decíamos que una de las estrategias de las reformas borbónicas tenía que ver con la creación de virreinatos, y justamente en 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Separándolo de lo que era el gran territorio del Virreinato del Perú. Se va a crear el Reglamento de Libre Comercio en 1778, que permitía una apertura comercial al interior de las colonias y una flexibilización mayor con la península. Se va a crear la Real Aduana de Buenos Aires y en Montevideo también, lo cual habla de una apertura comercial clara en este contexto económico cambiante que mencionábamos antes, y se va a crear el Consulado de Buenos Aires en 1794, que cuando uno repasa las funciones también tenía que ver con la creación de propuestas comerciales, económicas, productivas, ¿sí? No es casualidad que una figura como Belgrano formara parte de ella, de esta institución años después. El eje iba a estar puesto en el comercio de ultramar. Entonces, acá nos encontramos con manufacturas, productos rurales y esclavos, que es como una trinidad de productos que van a ser muy demandados de distintos lugares, cada uno de ellos, pero van a ser como 3 productos valorados, sobre todo las manufacturas que empiezan a llegar desde Inglaterra, ¿no? Como mencionábamos sobre la Revolución Industrial, los productos rurales que se van a empezar a hacer cada vez más populares en un lento proceso pero siempre creciente de exportaciones desde la zona del litoral rioplatense hacia Europa, y los esclavos, que siempre habían sido un producto de lujo o un producto necesario como mano de obra. Hablamos de producto en el sentido de la esclavitud no concebía a estas personas justamente como personas, ¿no? Dentro de todo este proceso de una política económica propia de la fisiocracia, ¿no? Donde se buscaba liberar el comercio, y la fisiocracia que le daba mayor importancia a la capacidad que tenía un territorio de disponer tierras fértiles, ¿no? Para poner en producción, y esa producción después eventualmente exportarla. Va a romper con la tradición del mercantilismo francés, que había generado sus éxitos en su momento, pero ya no podía dar respuesta de las situaciones comerciales y económicas de muchos países. Para profundizar estas reformas borbónicas se impulsó un sector mercantil innovador, que tenía distintos nichos de inversiones, hablando en términos más actuales, ¿no? Un ejemplo paradigmático de esto fue la familia Belgrano. Cuando hablamos de los distintos nichos de inversiones, estamos hablando de comerciantes originalmente, que después van a extender sus negocios a la compra de ciertas tierras, que van a extender sus negocios a la compra, por ejemplo, de algunos barcos para el comercio, es decir, no se quedan solamente con la intermediación, sino arman como sus empresas también de transporte de mercadería y demás. Esto es muy claro, decíamos en el ejemplo de la familia Belgrano, y va a permitir a los hijos de estas familias poder darse el lujo de ese momento, que era poder estudiar en alguna universidad por fuera del territorio americano, ¿no? Dentro de las reformas borbónicas van a aparecer estos nuevos funcionarios profesionales y a sueldo, ¿sí? Dentro de la racionalidad que era propia de las reformas borbónicas, de esta ilustración de fines del siglo XVIII, el funcionario ya no va a ser funcionario por la honra de servir a su nación, sino que va a ser un profesional y que va a cobrar un sueldo por eso, ¿no? Ahí empezamos a encontrar una ruptura bastante importante, donde estos nuevos funcionarios además van a ser nombrados por la corona, no van a tener, o por lo menos esa era la intención original, no iban a tener influencia de quienes fueran los habitantes de ese lugar al que ellos iban a ir a administrar. Después esto no va a prosperar y van a tener muchos vínculos con la población local, ¿no? Y con los intereses locales que ya estaban creados de antes, pero queda claro como un intento de esta racionalización de la administración del Estado, y se van a producir las famosas rebeliones indígenas a partir de 1780, cuyo gran líder fue Túpac Amaru, por una batería de razones muy grande, ¿no? Que tenía que ver con
la situación no solo laboral, sino con las condiciones de vivienda y de vida en general, de los altos impuestos que tenían que pagar, con la imposibilidad de comerciar y desarrollarse económicamente según sus propias producciones y demás, ¿no? Que va a llevar a una gran movilización indígena, que va a cooptar a otros grupos y que va a llevar al nerviosismo y a la desesperación de las autoridades virreinales, que después de un esfuerzo muy grande van a terminar sofocando las rebeliones indígenas. Pero si hay algo también a destacar es que nunca estas rebeliones se hacen en contra de la monarquía, sino de las autoridades locales que se abusaban de poder hacer lo que querían sin que nadie se enterara, ¿no? Acá la cuestión del gran territorio y de la lejanía y de la distancia permitía, y esto es cierto, que las autoridades locales manipularan e hicieran lo que quisieran en este sentido, más allá de lo que estaba establecido por las normas, las leyes y los dictámenes que venían de la corona. Entonces, lo que se comentaba en ese momento era la muerte del mal gobierno de la autoridad local, pero nunca se hizo ninguna de estas rebeliones en contra del rey, ¿no? Y esto tiene que ver con la cohesión social y cultural que había y cuál era la imagen que había sobre los reyes. Finalmente, lo que uno podría llegar como conclusión en algún punto es que las reformas borbónicas lo que pretendían con esta racionalidad era llevar adelante un movimiento antibarroco. El barroco suele ser como una corriente a veces muy mencionada, aparece en los libros y demás, que tenía su origen en el siglo XVI, ¿sí? Principios del XVII, que tenía que ver, estaba muy relacionado con un movimiento que intentaba reforzar el carácter católico de la sociedad en contra de las manifestaciones del protestantismo, ¿no? de los movimientos luteranos, calvinistas y demás. Intentaban como reforzar de una manera arquitectónica, de manera literaria, de manera de medidas políticas concretas bastante represivas en algún momento. Se intenta terminar con esto, ¿no? Se intenta terminar con una cuestión también un poco espiritual y a veces que rondaba el oscurantismo y que rondaba algunas cuestiones de creencias populares que justamente la racionalidad ilustrada va a venir a barrer e intentan tener como un control mayor de la población en este sentido también, ¿no? Y entrando ahora sí un poco más en detalle a lo que hace a la crisis del orden colonial, uno puede encontrar, por ejemplo, causas económicas, ¿no? Hay una crisis económica fuerte en la península que es consecuencia de la Guerra de los 7 años. Ahí lo tenemos entre 1756 y 1763, que comentábamos antes, que es una lucha colonialista entre las potencias europeas sobre el territorio de lo que hoy es América del Norte, ¿no? Donde había intereses franceses, donde había intereses españoles y donde había intereses británicos. Esto va a ir agotando las arcas del Imperio Español. Va a haber enfrentamientos estructurales con Gran Bretaña, que tal vez uno de los puntos más álgidos sea el de la batalla de Trafalgar en 1805. Cuando decimos enfrentamientos estructurales estamos hablando de enfrentamientos repetitivos, ¿no? Una cuestión recursiva de que cada tanto tiempo hay un enfrentamiento armado con Gran Bretaña, con todo el desgaste económico que esto genera, porque había que preparar una importante armada. Inglaterra se había especializado claramente en el desarrollo naviero, entonces generaba un gran dolor de cabeza al luchar contra ellos, y de hecho Gran Bretaña fue el gran enemigo durante la mayor parte del siglo XVIII. Y la batalla de Trafalgar va a ser clave porque España la va a perder y va a quedar el dominio de todo el océano Atlántico para Inglaterra sin ningún tipo de problemas. Y vamos a ver que de esto va a llegar también la posibilidad de un ataque sin mucha dificultad contra Buenos Aires, ¿no? Fíjense el año 1805 y después las invasiones 1806 y 1807. También tenemos crisis, dentro de la crisis económica tenemos cuestiones climáticas que no van a ayudar para nada, como las sequías que va a haber, que van a encarecer el precio del pan. Va a producirse también cambios en las alianzas por la Revolución Francesa. Esto va a generar una ruptura con lo que decíamos antes. A partir de ahí, Inglaterra y España van a darse la mano para tratar de devolverle a Francia la monarquía absolutista
y luchar en contra de esta república democrática que se estaba gestando en Francia. Se van a producir también tensiones con la Iglesia al interior de España, a pesar de ser un país notoriamente católico. Una de las medidas más controversiales tiene que ver con la convalidación de los vales reales, donde la corona termina expropiando bienes inmuebles, sobre todo y algunas cuestiones de riquezas materiales de la Iglesia. Obviamente que esto en un contexto de volver a llenar las arcas reales, ¿no? En este contexto de faltante de dinero permanente, va a generarse un aumento del contrabando, debido a que España en esta crisis no puede abastecer de una serie de productos. Va a aumentar el contrabando en las colonias y en la propia España. Va a darse también una caída de la producción potosina de plata, es decir, en el Alto Perú la producción de plata de su famosa mina va a caer, y esto va a generar un dolor de cabeza muy grande porque la plata de allí era siempre en general remitida a la península, y esto era una entrada de dinero muy grande y era también lo que movía a todo un comercio subsidiario alrededor del transporte de la plata y demás. Va a haber por lo tanto una caída de la fiscalidad colonial, una famosa crisis económica, ¿no? Y se va a buscar ampliar el comercio definitivamente, es decir, frente a una crisis donde el comercio tradicional ya no puede dar respuesta, se va a generar una apertura ya bien marcada del comercio, ¿sí? De aquí uno puede encontrar, por ejemplo, en 1809 el decreto de libertad de comercio completa para el puerto de Buenos Aires, por ejemplo. Siguiendo con las causas de la crisis del orden colonial, entramos en materia política, donde hubo una crisis grande a partir del reinado de Carlos IV, porque se discutía el aumento del poder que tenía su ministro Manuel Godoy, con quien también había una serie de cuestiones personales e internas que generaban comentarios que hacían mala letra, digamos, de esta corona española. Carlos IV, el padre de Fernando VII, ¿no? Para que uno se ubique. Carlos IV, obviamente también de la casa de los Borbones, pero ya en un contexto mucho más complicado incluso que el de Carlos III, porque Carlos IV ya se tiene que enfrentar a la situación bélica armada, militar, que generó la Revolución Francesa, donde permanentemente hay enfrentamientos con Francia y demás, y donde Francia, como monstruo que se va a generar a nivel militar, va a cambiar también el arco diplomático de Carlos IV, es decir, toda una serie de complicaciones que van a generar un dolor de cabeza a nivel político. Las tensiones al interior del territorio americano van a aumentar también, porque hubo una caída del estatus de reino, del famoso reino de Indias, a colonia, ¿no? Esto favorecía la explotación económica en esta necesidad de recaudar más. Una de las reformas borbónicas era la caída del estatus de reino de Indias a colonias, con lo cual esto había carcomido los beneficios de una élite que hasta ese momento se había sentido con bastante poder político y económico y en una situación muy holgada, por lo cual también no se habían visto hasta ese momento manifestaciones de incomodidad o de molestia frente a la corona española, ¿no? Se va a producir también a nivel cultural la difusión de nuevas ideas en distintos espacios de socialización, ¿no? En cafés, en tertulias, en los periódicos, que van a ser cada vez más importantes a principios del siglo XIX, en las universidades, en los estudiantes como Belgrano, como Castelli, que han pisado universidades y han podido leer textos que hasta ese momento habían estado limitados a un sector o que se habían directamente prohibido, ¿no? Y aquí entra la opinión de muchos historiadores que atribuyen a la crisis que se estaba produciendo la difusión de estas ideas. Es decir, para una parte de la comunidad de historiadores, de historiadoras, no es que la difusión de ideas contribuye a la crisis, sino que la crisis contribuye a buscar una serie de nuevas ideas, ¿sí? De cualquier manera termina siendo un proceso que se retroalimenta, pero también se termina convirtiendo en un factor a tener en cuenta que termina sacudiendo los cimientos del orden colonial vigente hasta ese momento. Van a aumentar también las tensiones entre criollos y peninsulares. Acá encontramos conflictividad social por diferencias jurídicas y sociales.
es decir, desigualdades en materia de derechos y libertades. Ese era un conflicto latente que va a mantenerse muy a flor de piel, sobre todo a principios del siglo XIX, que va a volver con las invasiones inglesas, que se va a recrudecer con la Revolución de Mayo, y que después de la Revolución de Mayo va a tener un momento de pico de violencia, pero lo interesante acá es fijarse cómo a fines del siglo XVIII ya se venía gestando esta tensión creciente, sobre todo con la pérdida del estatus de Reino de Indias a colonia. En lo que hace al territorio americano, no podemos dejar de mencionar que la crisis del orden colonial se va a ver acentuada por la ineficacia en la defensa de las posesiones, sobre todo hablando de las invasiones inglesas, ¿no? En 1806 y 1807, donde por un lado va a caer el prestigio de grandes instituciones, las cuales se rindieron prácticamente automáticamente frente a los británicos sin ofrecer ningún tipo de resistencia. Va a aumentar el poder del Cabildo de Buenos Aires, ¿no? Porque después de organizarse la defensa, se va a destituir, se va a echar al virrey Sobremonte y se lo va a reemplazar por Liniers, lo cual va a ser una decisión aceptada y reconocida, validada por la corona posteriormente. Va a crecer, y acá es donde empiezan los aspectos más revolucionarios a ir gestándose, va a empezar a crecer la movilización popular como método de presión política. No nos olvidemos que las milicias que se crearon para defender la ciudad de Buenos Aires, y que después en 1807 volvieron a demostrar su capacidad, van a ir transformando a esa gran plebe, a ese gran bajo pueblo porteño, incluso a un gran sector de esclavos, y les va a dar una nueva identidad que los va a hacer tener un lugar distinto en la sociedad. Va a cambiar las representaciones que tienen y las miradas que tienen sobre ellos, propias y ajenas, y esto va a empezar a generar un clima de tensión social y de cambios muy marcados a lo que hasta ese momento se había producido, ¿no? La militarización justamente de la sociedad porteña va a generar un nuevo modo de vida, es decir, yo trabajo como soldado en la milicia, claro que no son ejércitos profesionales, pero había una remuneración. Esto también va a generar un gasto adicional y va a empezar a generar un nuevo tipo de trabajo que hasta ese momento no se había tenido en cuenta, ¿no? Y muchos de estos milicianos van a ser parte de estas masas que van a presionar en situaciones críticas de tensiones políticas, ¿sí? Hay una ruptura por eso cultural con el honor militar. ¿Por qué? Porque el honor militar definía que el militar lo era por el orgullo de defender su patria, incluso entregando su vida de ser necesario, y ahora era una apertura a distintos sectores que iban a ser militares, pero por la remuneración, no tanto por una cuestión de honra o de honor, que si bien no es lo mismo para ese momento, pero aquí se entiende a dónde queremos llegar con eso. Y claramente a nivel cultural y social se va a producir lo que decíamos, un nuevo marco de identidades, ¿no? Un reconocimiento social que incluso va a dar lugar, esto es muy interesante, a una práctica que hasta ese momento jamás se había dado, que era la de votar. ¿Por qué lo marco? Porque dentro de cada milicia se van a elegir, se van a votar a los jefes, y esto le daba un carácter de igualdad incluso a los soldados que formaban parte, ¿sí?, de esas milicias. El punto crítico de la crisis del orden colonial se va a producir sin duda alguna con la invasión napoleónica en 1808, que va a producir un vacío de poder absoluto, donde Fernando VII y Carlos IV, la familia real va a ser encarcelada, donde se van a intentar formar juntas de gobierno en las distintas ciudades peninsulares, donde se intentaba contener el avance francés, donde se intentaba organizar políticamente la situación, y que estas juntas locales van a quedar aunadas en la famosa Junta Central de Sevilla, con la esperanza de que en algún momento Fernando VII volviese a ser el rey, y tal como era conocido en ese momento, ¿no? El deseado era tan deseado porque se suponía que él, con su lectura política, su juventud, iba a poder llevar a cabo ciertas medidas políticas, económicas, etcétera, que permitieran a España modernizarse al estilo Inglaterra, al estilo incluso Francia, al estilo Holanda, para poder ganar en materia de
derechos, de libertades y desarrollarse económicamente. ¿Cómo es que llegamos a esta situación tan crítica de invasión napoleónica? Bueno, en primera instancia tenemos que recordar que había una alianza entre España, bajo presión claramente, acepta la alianza con Francia y le va a permitir en el Tratado de Fontainebleau pasar al ejército francés por España para llegar a Portugal, ¿no? Portugal, un claro e histórico aliado inglés. En el tratado se suponía que iba a haber una ocupación de zonas estratégicas españolas. Al interior de la corte el avance del ejército francés genera mucha tensión y además hay sectores populares involucrados que no les simpatiza tener en las cercanías al ejército napoleónico avanzando, especialmente grandes sectores del campesinado, ¿no? De espacios rurales españoles. En marzo de 1808 se produce la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII. Fernando VII, que estaba bastante enfrentado con Manuel Godoy, con el que había sido el superministro de su padre. Lo cierto es que tenemos en marzo de 1808 a Fernando VII como rey de España. ¿Cuál es el tema? Fíjense en la cronología, que acá nos sirve para ordenar esta serie de acontecimientos tan bruscos. En mayo, a los pocos meses de 1808, se va a producir la famosa farsa de Bayona, donde Fernando abdica, le entrega de vuelta el trono a su padre Carlos IV y él a su vez se lo va a entregar a José Bonaparte, el hermano de Napoleón, rompiendo con la familia de los Borbones en este caso y generando una situación absolutamente irregular en el pasaje del derecho hereditario de la monarquía española, ¿no? A raíz de esto se va a generar una gran oleada de levantamientos españoles contra las tropas francesas. Va a haber una gran reacción popular, de tumultos y lo que decíamos de la formación de juntas, y acá empieza a gestarse la transformación política, va a darse la retroversión de la soberanía, es decir, el poder no está en nuestros reyes, ¿no? Van a decir en los sectores más identificados con la cuestión política en España, los reyes no están, el poder era de ellos, al no estar, el poder vuelve al pueblo. Acá encontramos aspectos interesantes, ¿no? Porque si bien la monarquía era absolutista, se planteaba ya desde hacía un tiempo que el poder, si bien originalmente provenía de Dios, ese poder se daba al pueblo y el pueblo en todo caso se lo entregaba a estos reyes absolutistas y que en caso de no estar los reyes el pueblo volvía a tener posesión de este poder, ¿no? Aunque obviamente la gente interesada en estas cuestiones políticas en ese momento no tenían una mirada homogénea, de hecho el movimiento juntista, por decirlo de alguna manera, era muy heterogéneo. Allí había absolutistas, había liberales moderados, asociados más con el estilo británico de gobierno, y había grupos más radicales, que estaban enfrentados con la nobleza. Es decir, todos tenían en común en ese momento la necesidad de echar al ejército francés, pero acá vemos que al interior de cada junta, sin embargo, había intereses muy contrapuestos y que esto iba a generar mucha tensión social y política en España y que se iba a mantener también en el tiempo. Si bien nosotros no le damos tanta importancia a la cuestión de las fechas, pero aquí la cronología nos sirve mucho para organizarnos, ¿no? Y para entender que las situaciones se van a ir dando según lo permitía la lógica de ese momento. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, lo que tardaban los mensajes en llegar, y esto es una pieza fundamental. ¿Por qué? Porque el 15 de julio de 1808 llegan todas las noticias juntas a Buenos Aires, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Todos los sucesos que habían pasado desde marzo, cuando Fernando VII asumió el trono, ¿sí? A la farsa de Bayona, a la invasión de Napoleón y demás. Es decir, llegan muchas noticias al mismo tiempo de momentos distintos y de contextos distintos. Entonces, va a darse un proceso de múltiples intentos por atraer a las colonias a favor de la Junta Central de Sevilla o para acercarlas a los intereses franceses. Es decir, nadie era desconocedor de la importancia que tenía poder influir sobre los sectores dirigentes políticos importantes de las colonias. Si bien esto no va a prosperar, pero ahí hay como una... se pone en valor de vuelta, ¿no? La importancia que tenían los territorios coloniales americanos.
Van a aumentar, por ejemplo, en Buenos Aires las tensiones entre el Cabildo de Montevideo y el virrey Liniers, porque lo que van a alegar, ¿no?, los funcionarios montevideanos es la desconfianza contra el virrey Liniers por su claro origen francés, ¿no? Si bien esto no era algo infundado, al final se demostró que, a pesar de ser francés, Liniers fue absolutamente leal a su posición de funcionario de la corona española, ¿no? Se van a producir debates políticos y jurídicos por la igualación de las ciudades americanas a las peninsulares, ¿no? Acá como volviendo o tratando de volver al marco jurídico anterior, ¿no? De los reinos en igualdad de condiciones. Digo, son condiciones también que intentan como imponerse desde el lado americano para ver quién termina aceptando dentro de la península, si los pro-franceses o los pro-juntista y los pro-familia real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como un reclamo, como una condición que a fin de cuentas no va a prosperar, insisto en esto, más allá de los intentos de invitar a diputados americanos a que vayan a formar parte de una gran junta en España, que esto al final no va a generar un cambio sustancial en el desarrollo y en el devenir de los hechos y de la complejidad del proceso. Otro aspecto importante es que se va a producir un levantamiento contra Liniers en Buenos Aires en enero de 1809, justamente por esta desconfianza, ¿no?, de su origen francés y de todas las intrigas y mensajes falsos que se iban dando de que Liniers iba a ayudar a Napoleón a atacar las colonias por el lado rioplatense, etc. Claramente Álzaga era una figura muy influyente, claro, un peninsular de los sectores más importantes dentro de Buenos Aires que intenta como salvaguardar la organización política de la colonia, pero evidentemente con Liniers eso no estaba puesto en duda, ¿no? Pero eso sería como hablar con el diario del lunes. Aquí también el que va a entrar en juego, no porque no lo hiciera antes, sino porque ahora va a tomar un rol protagónico definitivo y definitorio, es el regimiento de patricios, ¿no? Se va a convertir en un actor político clave, que es el que va a salir a la calle a, en este caso, defender con las armas, aunque no fue necesario recurrir a la violencia, salió a defender con las armas al virrey Liniers, oponiéndose a un vecino reconocido, importante, ¿no?, como era Martín de Álzaga. En 1809 se va a producir el nombramiento, a través de la Junta Central, de Cisneros como nuevo virrey, ¿sí?, que lo iba a reemplazar a Liniers, y se convocaba para elecciones de diputados americanos, lo que comentábamos antes, ¿no? Pero esto iba a generar una tardanza muy grande y al final no iba a prosperar como proyecto de invitación a la participación americana dentro del territorio peninsular. Y claro, cuando uno habla de crisis del orden colonial, o cuando uno habla de la crisis de cualquier tipo de orden, uno piensa en que debería refundarse otro, ¿no?, o reestructurarse el que estaba. Lo cierto es que aquí justamente se van a construir nuevas legitimidades en términos políticos, jurídicos. Se van a formar juntas en distintas ciudades americanas, ¿sí?, siguiendo el ejemplo, copiando el modelo que se había hecho en España. Sin embargo, acá las juntas, cuando digo acá me refiero al territorio americano, van a ser reprimidas y rechazadas por parte de las autoridades, ¿no? Porque lo que había era un claro temor a que se pudiesen independizar, que por lo que uno tiene de registro y por los testimonios que se han podido recolectar y las interpretaciones historiográficas, esto no era un interés prácticamente de ninguna de estas juntas, ¿no? Lo cierto es que al momento de mayo de 1810, para la Revolución de Mayo, lo que se va a generar es la formación de una junta de gobierno, de vuelta sobre el principio de retroversión de la soberanía en el pueblo. El gran debate jurídico sobre esto se desarrolló en el famoso Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, donde Juan José Castelli y Juan José Paso, según las versiones que han quedado, fueron como los dos grandes portavoces que dieron lugar a desarticular los argumentos pro virrey o pro orden colonial, si se quiere, porque lo que planteaban tanto Castelli como Paso en realidad estaba basado en la propia ordenación jurídica española, ¿no? Cuando Castelli
según lo que hay en las versiones, justifica la destitución del virrey, toma como argumento lo que nosotros marcábamos al principio. Si las colonias le pertenecen a los reyes y los reyes no están porque están encarcelados, perfecto, entonces el poder vuelve al pueblo y el pueblo se organiza, más allá de qué se entendería por pueblo, ¿no? El pueblo iba a organizarse políticamente hasta que los reyes volviesen a cumplir sus funciones con total normalidad. Digo, acá es donde venía a cuento el aspecto original que dio fundamento, por ejemplo, político o jurídico a la conquista, ¿no? Desde el punto de vista europeo por lo menos. Y después lo que va a alegar Juan José Paso, utilizando una figura jurídica también de la jurisprudencia española, es Buenos Aires puede darse el lujo, ¿no? de definir, echar al virrey, de destituirlo, dado que es una situación crítica de emergencia, hay que tomar una decisión rápida, y después la decisión que está tomando Buenos Aires se va a extender y a consultar y a revalidar, ¿no? Al interior me refiero al resto de las ciudades que formaban el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Utilizando el argumento de, en este caso, ser Buenos Aires la hermana mayor como capital de las demás, lo cual era un argumento jurídico común en ese momento de representar a alguien mayor, un padre, un hermano mayor, a otra persona en, por ejemplo, un proceso judicial, ¿no? Entonces, basándose en eso, va a alegar. Para finalizar, es importante remarcar algunas cuestiones del lenguaje político de ese momento que a veces se han tergiversado o se han malinterpretado, con lo cual se ha enseñado incluso en las escuelas de una manera que inducía al error, ¿no? El lenguaje político, que se ha perfeccionado mucho gracias a la historia conceptual, nos marca lo siguiente. Para empezar, entender que en ese momento, 1810, se hablaba de independencia, pero no como independencia absoluta, ¿sí? Aquí, si bien la palabra independencia aparece, el significado es otro. ¿Qué se entendía por independencia a secas en 1810? Bueno, ahí lo decía también, autonomía política y económica. Es decir, tener un margen de maniobra, de decisión, ¿no? Poder creciente, pero siempre formando parte de aquella gran unidad que era el Reino de España, ¿sí? Nadie está pretendiendo, o por lo menos la mayoría no lo quería, una independencia absoluta. Había grupos minoritarios que sí querían una independencia absoluta, ¿no? La ruptura total de lazos con España, pero que no iban a tener mayor injerencia, incluso varios años a posteriori tampoco van a tener mayor influencia en los intereses de los sectores políticos que intentan reconstruir un orden político que efectivamente no se va a lograr, ¿no? Esto es una cuestión a tener en cuenta en lo que sigue como proceso político, ¿no? Se empieza a construir un Estado, pero el orden político social no se logra reconstruir. Es un proceso muy extenso que va a llevar justamente muchos años, 70 años, hasta que uno pueda decir que se termina de formar el Estado Nacional Argentino, ¿no? Por eso es un error hablar de Argentina para ese momento, ¿no? O hablar de un nosotros como si Argentina ya existiera, como lo pretendió mostrar la historiografía tradicional de Mitre, Vicente López y demás. Y el otro concepto clave para el lenguaje político de ese momento tiene que ver con la soberanía, ¿no? Como un concepto en disputa, porque esto se va a ver fuertemente poco después de la Revolución de Mayo, en la famosa pelea entre el grupo seguidor de Saavedra y el grupo seguidor de Moreno, ¿no? Porque los dos plantean una soberanía. En el caso de los saavedristas, así entre comillas, la soberanía aún residía en la monarquía a pesar de no estar en funciones, ¿sí? Lo cual era concebido de una manera un poco más conservadora. Y el grupo morenista, ¿no? Siguiendo un poco lo que había dicho Castelli en su momento, suponía que la soberanía, ¿no? El poder de decisión en definitiva, radicaba en el pueblo, ¿no? Y ahí iba a estar la gran diferencia de formar a posterior una constitución con un nuevo orden político o no, y donde se iba a ver las diferencias en si se iba a ampliar esta primera junta a una junta grande o no y demás,
que iba a generar también las diferencias profundas entre Saavedra y Moreno. Pero de cualquier manera, tanto Saavedra como Moreno, por causas absolutamente distintas, cada uno dejaría de ser una figura política activa en el Buenos Aires de principios de la década de 1810. Moreno obviamente por su misteriosa muerte navegando hacia Gran Bretaña, y Saavedra por distintos conflictos políticos iba a perder la injerencia social que tenía e iba a quedar definitivamente en el olvido de la sociedad porteña e iba a ser reemplazado por otras figuras dentro de contextos políticos, económicos, sociales y culturales diferentes, cambiantes, donde aparecieron cambios, por supuesto, pero también donde había continuidades a las cuales había que resolver, enfrentar o ver cómo articularlas dentro del nuevo orden social político que se quería construir en este nuevo estado.